Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y con Sebastián. Es verdaderamente un honor, ¿verdad?, contar con un invitado como Sebas. Fue una persona, es un gran amigo de hace unos años, y hace unas semanas cuando lo contacté, digamos, él accedió muy generosamente a hablar digamos, aquí en nosotros. Entonces, digamos, agradecerle un montón su disposición y su buena voluntad. Sebastián es estudiante, como muchos de nosotros, de la universidad pública. Él hizo su bachillerato, digamos, en Colombia, en la Universidad Nacional. Después estuvo un tiempo corto en el INFA y después hizo su doctorado en Berkeley. Y posteriormente eh, ha hecho su postdoctorado digamos, en la Universidad de Chicago. Y entonces, bueno, cuando nos encontramos, creo que tiene ya varios años de estar ahí, 3 o 4 años, me parece. Y bueno, digamos, o sea, ha, ha hecho, digamos, un trabajo formidable. Ha probado resultados muy bonitos, muy interesantes, y esos resultados le han valido algunos premios importantes. Y este año, en particular, el premio New Horizons de los Breakthrough Prizes, ¿verdad? Entonces es verdaderamente un honor para nosotros tener aquí a Sebastián. Es un orgullo para toda la matemática latinoamericana, y entonces contentísimos, ¿verdad? Sebastián es una persona muy agradable, excelente portero también. Y bueno, bienvenido, Sebas, y nos va a hablar sobre la conjetura de Lemer y unas cosas más. Muchas gracias. Y bueno, yo les quiero agradecer, pues, la invitación mucho, y para mí es, pues, un honor acá estar hablando con ustedes, así sea en Zoom. ¿Me están escuchando bien? Sí, correcto. Yo sí. Listo. Bueno, entonces, pues hoy les quería contar con un poco de unos problemas en los que he estado pensando, y que son unos problemas sobre matrices, sobre multiplicación de matrices. Y si tienen alguna pregunta, pues avísenme, porque a veces es difícil entender cuando uno ya está un poco avanzado en una materia, como cuáles eran las cosas básicas que al principio no eran como claras. Entonces, por favor, ayuden preguntas. Eso en verdad que sería de mucha ayuda para mí. Y nada, pues espero que estén bien, y que pues que la universidad vaya bien, no tan mal durante la pandemia. Ojalá ya las cosas regresen a ser normal. Entonces, listo. Va a empezar la charla. La charla es sobre, bueno, un problema en teoría de números, que es este que se llama el problema de Lemer. Y se los voy a explicar. Y un problema que es análogo a este, que es sobre matrices, productos de matrices. Y tal vez hable un poquito de un tema que es el teorema de, o sea, de los espacios simétricos y los grupos de Lie, y cómo se relacionan en esto, pero aunque la verdad es que creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, entonces, bueno, lo que voy a hablar, hay unos poquitos resultados míos de nuestros, y todos han sido pues en colaboración con estos son mis colaboradores aquí. Y bueno, voy a empezar. Entonces, el primer es este problema de Lemma, que es un problema
sobre polinomios. Entonces, este problema va de 1934 y el problema nació como de tratar de encontrar un algoritmo para construir números primos. El problema no tiene que ver, por lo que parece, nada con números primos, así que déjenme explicar. La idea es el problema es este, o sea, uno tiene un polinomio con coeficientes enteros. Es importantísimo que el polinomio tenga coeficientes enteros. Entonces, este polinomio, y además voy a pedir que el polinomio sea mónico, o sea, que el coeficiente principal sea 1. Entonces, digamos, puede ser un polinomio, bueno, una cosa así, aquí será n más algo así. Y uno toma este polinomio y el teorema fundamental del álgebra dice que tiene n raíces. Entonces, yo tengo mi polinomio y dibujo acá el círculo. Voy a dibujar el círculo unitario. Entonces, en el plano complejo. Entonces, este es el 0. Y yo miro las raíces. Alfa 1, alfa 2, alfa n. Y esas raíces van a estar en el plano complejo. Y existe una medida de cómo qué tan grandes son estas raíces, que es la siguiente. Lo que uno hace se llama la medida de Mahler. Entonces, uno toma la medida de Mahler, que es esta. Uno toma el producto sobre todas las raíces. Y hace el producto del valor absoluto de ellas, mejor dicho, del máximo entre 1 y ellas. Y este número, o sea, digamos que acá en esta figurita que dibujé, acá esta raíz no van a contar. Lo único que van a contar son las raíces que están afuera o que están en el círculo unitario, en cuyo caso esto va a dar 1. Y por lo tanto, esta cantidad que yo definí, esto va a ser un número que siempre va a ser mayor o igual que 1. ¿Sí? Y esta se llama la medida de Mahler. Y la pregunta es si este número puede ser estrictamente mayor que 1. ¿Ok? Y voy a coger esto de aquí que me está estorbando. Entonces, aquí, por ejemplo, está este polinomio. Y para este polinomio uno puede hacer el cómputo y te da que la medida de Mahler es 1.1762, lo que sea. Es estrictamente mayor que 1. Y el problema de Lemmer dice lo siguiente. Dice que sí, la pregunta es, el problema es o la conjetura, tal vez, lo voy a poner así. Voy a borrar esto. La conjetura dice que existe un epsilon mayor que 0, tal que si P no es ciclotómico, o sea, ciclotómico sería como x a la n menos 1, cuyas raíces todas están en el círculo unitario, y cuando uno hace esto, pues la medida de Mahler da 1. Entonces, eso dice que si P no es ciclotómico,
la medida de Mahler es mayor o igual a 1 más epsilon. ¿Ok? Sí, y aquí, o sea, vale resaltar un poco que este tiene que ser un polinomio con coeficientes enteros, porque claro que yo puedo tomar, pues, si fueran coeficientes reales o tal vez solo racionales, uno puede, o algebraicos, uno puede tomar cualquiera de estas raíces y definir el polinomio cuyas raíces son estos y bueno, la medida la puedes hacer tan chiquito como quieras. Entonces, este es un problema que Sebas, solo... ¿lo puedo interrumpir un Sí, momento? sí, claro, 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 por favor. No, nada más para asegurarme que entendí. Este epsilon es universal, no depende de los polinomios. Sí, 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 entonces este epsilon es, sí, tal vez es importantísimo aquí, tal vez para todo polinomio que no es ciclotómico, esto pasa, ¿sí? Este es independiente del polinomio. Independiente del polinomio. ¿Alguna otra pregunta? Sí, se me olvidó decir que este polinomio aquí es el polinomio para el cual se llama el polinomio de Lemmer. Y es el polinomio que no es ciclotómico, cuya medida de Mahler es tan pequeña, o sea, se espera que este sea el mínimo para esta función, para esta medida de Mahler. Y este polinomio es conocido desde 1930, básicamente desde los 1930. Ok, entonces lo que voy a hacer ahorita es definir como, voy a tomar logaritmos de esta medida de Mahler y voy a definir una cantidad, una medida que se llama la altura de Weyl, que es relacionada con esto, pero va a hablar sobre números algebraicos y no sobre polinomios. ¿Ok? Entonces, la siguiente página lo que voy a hacer es solo escribir este problema con otro lenguaje. Así que no, si no está muy claro, pues no se van a perder nada. Uy, ¿qué pasó ahí? Entonces, voy a hacer unas pequeñas definiciones aquí, que es definir esto que se llama la altura de Weyl. Entonces, uno empieza con un número, que es un número algebraico. Eso quiere decir que existe un polinomio con coeficientes enteros, tales que P alfa es igual a 0. Sí, solo que se han tomado, ¿cómo se llama esto? Álgebra abstracta. Esta es ¿cómo se llama esto? La cerradura algebraica de los números racionales. Y existe esta medida que se llama la altura de Weyl, que es básicamente lo mismo que yo estaba haciendo antes, pero con un lenguaje muy confuso. ¿Ok? Entonces, lo que uno hace es uno toma el número y este número, como es algebraico, entonces está en un campo que, en un campo tal que este índice es finito. Digamos, bueno, aquí voy a tomar un ejemplo solo para que vean que esto no tiene gran ciencia. Yo voy a tomar el número alfa igual a 1 más raíz de 2. ¿Listo?
Y después toma esta suma. Entonces, en esta suma, aquí el campo sería Q con la raíz cuadrada de 2. Y este numerito acá sería 2. Porque sí, una base de este campo sobre este solo 1 y raíz de 2. Y luego hay que hablar una cosa que se llama las valuaciones en los números racionales, que las valuaciones en números racionales son como los valores absolutos. Está el valor absoluto usual de un número, pero hay otros valores absolutos, como se llaman los valores absolutos p-ádicos. ¿Ok? Entonces, digamos, ¿qué es el valor absoluto p-ádico de un número que se escribe m sobre n? Para un p-ádico sobre un p y este p un primo. Lo que uno hace es mira las potencias que dividen de p que dividen a m y a n. Entonces, si la potencia que divide, si a m lo divide p a la 4, entonces este valor aquí va a ser 1 sobre p a la menos 4. Y si a n lo divide p a la 5, entonces uno pone p a la 5 acá. Entonces, más o menos lo va a escribir esto aquí, va a ser p a la alfa n menos alfa m, donde alfa n, donde p a la alfa n es el mayor alfa, tal que p a la alfa n divide a n, y lo mismo para n. Entonces, estos son otro tipo de valores absolutos que satisfacen la desigualdad triangular para números racionales. Y hay un teorema que uno ve en teoría algebraica de números o en teoría de números, que es el teorema de Ostrowski, que dice que todos los valores absolutos, o sea, satisfacen que son mayores o iguales que 0 y que satisfacen la desigualdad triangular, son o el valor absoluto usual o estos p-ádicos, estos valores absolutos p-ádicos. Y listo. Y entonces, tal vez no alcance a definir muy bien qué es esta cantidad, así que olvidémonos por hoy qué es este NB. Había un NB, otra definición. Y lo que uno hace es toma el número, listo, y ve sobre todas las posibles valuaciones. En el caso de que sea un número, bueno, yo estaba haciendo ese ejemplo ahí, dejemos ese ejemplo ahí, solo, si el número fuera solo un entero, de hecho, la única evaluación va a ser n infinito, es el valor absoluto de n. ¿Ok? Y aquí me faltó un más. Y entonces, y las evaluaciones de p, esas van a ser unos números que siempre van a ser menores o iguales que 1. Porque esto va a ser p a la menos alfa n, que es menor o igual que 1. Entonces, cuando yo formo esta suma, h de alfa, esto va a ser 1 sobre q, el índice de q en q, que es 1, por una preguntita que no me acuerdo. ¿Cómo se llama esto? El índice. Grado. ¿Cómo? El grado de la extensión. El grado de la extensión. Ese es el grado de una extensión. Entonces, esto es el grado de la extensión. Aquí, para este K era Q, grado de la extensión.
por la suma de logaritmo más, es solo si el número es mayor que 1, logaritmo, y si el número es menor que 1, es 0, así como lo teníamos acá antes. Entonces, esto va a ser logaritmo más de n, del valor absoluto de n, y eso pues es solo... Y para las otras evaluaciones, era 0, porque esto siempre era menor o igual que 1, así que esto solo es el, el logaritmo del valor absoluto de n. ¿Ok? En el caso de alfa siendo 1 más raíz de 2, algo parecido pasa. Entonces, aquí hay, de hecho, dos valuaciones. No voy a explicar qué son las valuaciones muy bien, pero las valuaciones son, unas son las que vienen de cosas p-ádicas, o sea, de números primos en este campo k, q, raíz de 2. Y las otras son las que vienen de, del valor absoluto usual. Entonces, en este caso, esta altura da 1 sobre 2. Como este es un... este es un entero algebraico en este campo. Entonces, las periódicas, como en el ejemplo anterior, dan 0. Los log plus de esa cosa. Pero las otras no dan 0 y estas son solo las que vienen de las otras evaluaciones, que básicamente lo que uno hace es toma el número y mira los diferentes conjugados. Mira los diferentes conjugados. Entonces, un conjugado es log 1 plus root of 2 y plus 1 de el conjugado 1 menos raíz de 2, así. Pero este número aquí es menor que 1. Entonces, esta vaina acá es 0. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que uno obtiene es que la altura de este número es básicamente el logaritmo de 1 más raíz de 2. ¿Ok? Y el teorema, ¿cómo relaciona esta cantidad súper horrible que me demoré como media hora definiendo con lo que estábamos hablando antes? Es el siguiente, es que si uno tiene, si alfa es un entero algebraico, ¿qué es un entero algebraico? ¿Qué es un entero algebraico? Es un número tal que existe un polinomio mónico, como antes, con coeficiente 1, y que satisface eso. Y la altura de este número es básicamente el logaritmo de la medida de Mahler de P. ¿Ok? Pero también se tiene que multiplicar acá por este numerito, que es como, esto se llama el grado de la extensión. Entonces lo tengo que multiplicar acá por el grado de la extensión donde está definido. Así, si este fuera raíz de 2, pues este grado va a ser 2. Si fuera raíz de 3, este grado va a ser 3. Raíz de 3, no, raíz cúbica de 2. Entonces esto, este coso va a ser 3. ¿Y alguna pregunta? Listo. Entonces,
Déjenme recapitular un poquito lo que estaba diciendo. Entonces, yo estaba hablando de la medida de Mahler de un polinomio y, y lo escribí en este lenguaje de la altura de Weyl de un número algebraico. Y así como hay alturas de Weyl de un número algebraico, también hay como la altura de Weyl de una matriz, que es básicamente lo mismo que estaba haciendo para estos números, pero con matrices. Entonces, voy a explicar qué es esto. Y después de explicar eso, vamos a hablar un poco de por qué estoy escribiendo estas cosas en este lenguaje. Y mi motivación es un teorema. O sea, la motivación es entender los ciertos grupos de matrices generados por matrices. Entonces, ok. Entonces, ya definimos la altura de Weyl para números algebraicos. Y para matrices se hace básicamente lo mismo. Lo que uno toma es, uno tiene una matriz. Todas las entradas de esta matriz son números algebraicos, así que uno puede encontrar un campo cuyo grado es finito. Y esta matriz, para esta matriz, está esta medida que es la altura, que es básicamente lo que yo tenía antes, pero aquí, esto como no es un número, yo tomo una norma, ¿ok? Y esta norma, pues en verdad no importa cómo no la tome, siempre y cuando, o sea, sí, digamos que va a ser existen para matrices, existe la norma, como la norma L2, que es tomar las raíces, verlas como vector y tomar la norma de ese vector, o la norma como operador. Entonces, no va a ser muy importante qué norma tomemos, y solo yo quiero explicar aquí, pues, cuál sería el cálculo, ¿sí? En el caso de que aquí estas evaluaciones es una cosa que toma un poquito de tiempo para definir, pero si todas las entradas son enteros algebraicos, entonces la altura solo es más fácil solo corresponde a tomar la norma estas van a ser las normas de las matrices y de todos los conjugados de esa matriz por el grupo de evaluado. Ok, entonces, bueno, yo voy a dar un ejemplito y tal vez con esto quede un poquito claro. Así esta definición es un poco rara. Y, entonces, Perdón, te puedo interrumpir sí, otra vez. listo. No, no, pues por favor, interrúmpeme. Sí, No, nada más para asegurarme, digamos, aquí el cuerpo acá que estamos escogiendo tiene sí, que ser como el cuerpo minimal que contiene a todos los enteros algebraicos, o esta exacto, definición no depende del cuerpo exacto. que uno escoge. Esta definición no depende del cuerpo. Ese es como un lema que uno tiene que probar, que esta definición no va a depender De del la cuerpo. extensión. Sí, de Ah, la ok, extensión. Ujú. Sí, ok, sí, gracias. claro, porque aquí parece que estuviera dependiendo, pero no. Sí. Y listo. Entonces, digamos, para esta matriz, cuyas, el campo otra vez aquí sería solo Q de raíz de 2, porque todas las entradas están en ese campo, y como todos son enteros algebraicos, la altura de A
solo es el logaritmo de la norma de esta matriz. La norma de esta matriz. Uy, ¿qué pasa? Norma de esta matriz. Más el logaritmo de la norma de la conjugada. ¿Ok? Bueno, y todo eso dividido por 2. Entonces, eso dividido por 1/2. Y eso te da un número que es obviamente positivo, porque este log plus siempre es positivo. Bueno, no negativo, digamos. Listo. Entonces, ¿por qué estoy yo definiendo eso? Entonces, yo estaba diciendo que la razón es para estudiar como grupos de matrices. Así que voy a hablar un poquito de la motivación y de ciertos teoremas como clásicos sobre grupos de matrices. ¿Listo? Entonces, si la definición anterior no hizo sentido, olvidémonos y empecemos otra vez la charla. Entonces, aquí yo estoy hablando, voy a tomar un grupo. Estoy viendo todas las matrices invertibles cuyas coordenadas son números complejos y tomo un conjunto finito de matrices, digamos solo 2 matrices. Voy a tomar 2 matrices y empiezo a multiplicar esas matrices como si no tuviera nada más que hacer en esta vida. ¿Listo? Entonces, miro todo el grupo generado por esas matrices. Entonces, hay muchas preguntas que uno puede preguntar sobre estos grupos, como qué tipo de grupos uno obtiene. Por ejemplo, si B es A igual a A, entonces este grupo solo va a ser el grupo de los enteros, isomorfo al grupo de los enteros. Y lo mismo si este fuera una potencia de A. Pero si las matrices no tienen mucha relación entre ellas, como por ejemplo si yo tomo una matriz como, no sé, pi, 1 sobre pi, y pongamos acá un 7, y otra matriz como algo así como, no sé, y al cuadrado, 1, 2. Esas matrices uno computa el determinante y bueno, fácilmente se ven que son invertibles, pero no existe como una razón entre ellas, o como, porque este pi y e son números algebraicos, o sea, son números, disculpa, trascendentales, que no tienen relación entre ellos. Así que lo que uno puede probar es que el grupo aquí que uno genera es un grupo libre. Es lo que se llama el grupo libre en 2 generadores. O sea, que no existe. Así que si uno toma cualquier palabra como a a la 7, b a la 3, a la menos 2, b a la 1, a la 3, esto siempre va a ser diferente de la identidad. No tiene ninguna relación. ¿Ok? Entonces, y el siguiente teorema, que se llama el teorema de la alternativa de Tits, dice que si uno toma un grupo generado por 2 matrices, o el grupo contiene 2 elementos, básicamente que no tienen ninguna relación, como en el caso 2, o estamos en algo parecido al caso 1, donde el grupo generado, bueno, es soluble. Bueno, no es exactamente abeliano, pero es un grupo que es lo más parecido o como de una forma parecida a un grupo abeliano, que es lo que se llama virtualmente soluble. Entonces, voy a escribir este teorema. Lo que dice es
si yo tomo un conjunto de 2 matrices, 3 o 20 matrices invertibles, entonces hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Una es que este grupo es simple y lo que voy a decir aquí es que es soluble. ¿Sí le dicen soluble? Ya ni me acuerdo cómo le dicen. Solvable. Sí. Sí, sí, soluble. Y porque la otra posibilidad es que este grupo eh, contiene un grupo libre. Contiene F2. Otra manera de decir es que existen dos matrices, existen A, B en este grupo, tales que para toda palabra, en dos generadores, toda palabra en X, Y, X a la menos 1, Y a la menos 1, así como esta que está haciendo, esta palabra, uno tiene que esto es diferente de la identidad. No existe ninguna relación entre ellas. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, bueno, pues, mm, me gustaría como explicar cómo es que uno prueba este resultado, el teorema de la alternativa de Tits, porque yo creo que es un argumento como chévere, sencillo, al menos en el caso de dimensión, donde la dimensión es 2. Así que eso es lo que voy a hacer ahorita, en los siguientes 5 minutos. ¿Hasta qué hora es la charla? En teoría, Hasta, no son hasta las... ¿qué? ¿En teoría qué? 50 minutos. Ujú. Pero si, 50 si nos minutos. pasamos unos minutos, tampoco es grave. Listo, listo, listo. Ok, entonces, y, listo. Entonces, tal vez me gustaría como explicar la prueba del lema ¿de qué? Del teorema de Tits. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es solo considerar el caso en que tengo dos matrices de 2 por 2. Entonces, este es un caso particular. Dos, dos matrices 2 por 2. Y voy a suponer que estas tienen determinante 1. ¿Ok? Entonces, si estas matrices no tienen nada que ver, ¿ok? O si yo puedo encontrar dos matrices sin nada que ver, o sea, supongamos que yo pudiera encontrar en este grupo dos matrices tales que los, los vectores propios. Entonces, esta matriz tiene determinante 1 y como tiene determinante 1, el producto de los autovalores es 1, ¿no es cierto? Entonces tiene un autovalor que es positivo, mayor que 1, y uno que es negativo. Entonces, estos son los estas direcciones son las direcciones de los autovectores, de los vectores propios. Entonces, lambda 1 es mayor que 1. Entonces, este va a ser el que corresponde a la dirección del vector propio para lambda 1 y este va a ser el que corresponde para alfa 2. Y para B, este va a ser el que corresponde para
B1' no, este va a ser B2' y este va a ser el B1', siendo los autovalores satisfaciendo esta condición. ¿Listo? Y yo lo que quiero probar es que cualquier palabra que yo tomo entre ellos, una potencia grande de ellos, a la 1000, otra potencia grande de ellos, y voy a probar que cualquier palabra que yo haga, digamos a la n, a la 2, b a la n, a la 3 y a la menos n, a la 3, es diferente de la identidad. ¿Ok? Y esto, ¿por qué? ¿Cómo lo puedo probar? Entonces, la idea es bastante geométrica y requiere entender un poco cómo se aplican matrices en R2 cuando uno sabe cuáles son los autovalores y los autovectores. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tomar una cajita aquí. Se llama el lema de ping pong. Y lo que voy a hacer es aplicar a la n, a la 2n. ¿Y qué pasa cuando yo aplico a la 2n? Entonces, como a empuja las cosas hacia acá y hacia allá, entonces cuando yo aplico una potencia grande, esta cajita se me hace muy delgadita y se pega mucho hasta este. ¿Listo? Y entonces yo tengo esta cosa acá, pero ahora lo que voy a hacer es le aplico b a la n para una potencia muy grande. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que hace b a la n? B empuja en esta dirección, ¿sí? Y también de ping pong. Pues, ¿será que voy a tomar 5 minutos, sí? Hacia adicionales para terminar Claro, como... sí, por supuesto. Sí, lo siento, pero esperemos a ver que esto, uy, sí está funcionando. Entonces, yo estaba aplicando este lema de ping pong. Yo estaba diciendo que si uno toma potencias grandes de estas matrices, cuyos valores propios y los vectores propios no tienen nada que ver, ¿sí? Más que todo los vectores propios, las direcciones de los vectores propios. Entonces, estas matrices me van a generar un grupo libre. Entonces, el argumento era, yo tomaba mi cajita pequeña y si yo le aplico una potencia grande a esta cajita pequeña, entonces, esta cajita pequeña se va a mover, como dicen estas flechas, entonces esta va a ser contraída en esta dirección y expandida en esta dirección. Así que cuando uno aplica a la n, uno tiene que la caja se volvió así. Pero después cuando uno aplica B a la n está empujando en esta dirección y expandiendo en esta dirección. Entonces, esa cajita después se me va a pegar bastante acá. Pero después digamos que yo le aplique a la menos n para una potencia grande. Esa a la menos n va a la menos n va a irse hacia aquí, contraer, ay no. No, ¿qué pasa? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, listo. Entonces, esa cajita que está acá, creo que el láser es demasiado para esta tablet. Y contrae esto para acá y después expande esto para acá. Entonces, tú vas a tener... El punto es que siempre que le aplicas esto a la cajita, vas a tener que esa caja va a ser muy larga en una de estas 4 direcciones y por lo tanto esta palabra nunca puede ser la identidad.
Y entonces, pues, yo quisiera explicar cómo es que este teorema, esta cosa de la alternativa TITS, cómo tiene alguna relación con esta altura de Weyl. Y para eso, tal vez me va a saltar un poquito acá esta discusión. Y voy a seguir hablando acerca de la altura para grupos de matrices. Entonces, yo ya definí lo que es la altura para una matriz, esta definición, que era un poco confusa, pero cuando tú tienes un conjunto de matrices, dos matrices, existe una definición muy fácil de lo que es la altura de este conjunto finito, que es solo tomar el máximo de las alturas. Ujú. Y esto, como vimos, pues, es un número positivo, ¿ok? Donde estos son los elementos de F. Y ahora puedo explicar cuál es este teorema que es como análogo al problema este de Lemmer. Entonces, el teorema es este teorema de Brulard, que dice que dice lo siguiente. Dice que si yo tengo un conjunto finito cuyas entradas son números algebraicos, o digamos que sean enteros algebraicos, entonces hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que la altura de ese conjunto de matrices es, bueno, dice lo siguiente: existe un epsilon aquí. El teorema dice que existe un epsilon con la siguiente propiedad, que para todos los conjuntos finitos existen dos posibilidades. O la altura de estas conjunto de matrices es mayor que este epsilon, así como en el teorema de Lemmer, o el grupo que estas generan es simple, entonces el grupo generado por estas es un grupo soluble. Yo siempre pienso ese grupo como es solamente un grupo abeliano o algo así. ¿Listo? Y este teorema, en la forma que te ayuda, digamos, primero me gustaría decir como ciertas como consecuencias de este teorema, es que este teorema, usando este teorema, uno puede probar teoremas como el siguiente, como el teorema de Tits, como la alternativa de Tits fuerte, que es que dice lo siguiente, que dice que si uno toma bueno, existe un epsilon tal que para todo, no, disculpen, existe un entero tal que para todo conjunto finito, así como antes, de matrices, hay dos posibilidades. Una, el grupo es soluble. Y la otra es que f a la nd, o sea,
yo solo tengo que multiplicar esas matrices n veces para contiene A y B que generan un grupo libre. ¿Listo? ¿Y cuál es? Este es un corolario del teorema anterior. ¿Y cuál es la idea de la prueba? Pues la idea de la prueba es que si yo tengo un grupo de matrices y el grupo no es soluble, entonces la altura es mayor que este epsilon. Y eso lo que va a decir, después de un cierto trabajo, es que hay dos matrices, A y B, que tienen autovalores, como en el lema de ping pong, que son bastante grandes. Los autovalores van a ser grandes. Y para los que uno puede como aplicar esta prueba de una forma más cuantitativa. ¿Ok? Y pues, no sé, creo que me he extendido un poco, no alcancé todo lo que quería decir, pero por el momento, bueno, quisiera decir que en trabajo conjunto con algunos de mis colaboradores hemos obtenido este año una prueba de este teorema que es un poco más, mucho más elemental de lo que fue la prueba de Brulard, que requería ciertas cosas de teoría de números. Y bueno, tal vez me gustaría parar acá, porque ya me parece 8 minutos. ¿Alguna pregunta? Sí, muchísimas